El tintineo de la campana sobre la puerta del café el amanecer era la banda sonora de la vida de Lucía. Un sonido que anunciaba la llegada de un nuevo cliente, una nueva orden, y a menudo, una nueva humillación. Aquella tarde, el aire estaba cargado con el aroma a café recién hecho y la tensión palpable que emanaba de la mesa del rincón. Un hombre corpulento, con un traje que parecía a punto de reventar en las costuras, chasqueó los dedos en el aire. Lucía se acercó con la cafetera en la mano, su rostro una máscara de serenidad que había perfeccionado con los años. El hombre, sin mirarla, golpeó su taza vacía con una cuchara. Dijo con voz áspera: «Niña, ¿estás sorda o solo eres lenta? Llena esto, y que esta vez esté caliente. No como la porquería que me serviste antes». Lucía asintió en silencio. Sus manos no temblaron mientras servía el líquido oscuro y humeante. Se disculpó con una voz suave, casi un susurro, aunque sabía que el café anterior había salido de la misma jarra. No valía la pena discutir. Nunca lo valía. Su jefe, don Ricardo, un hombrecillo de mirada avinagrada, la observaba desde detrás del mostrador. Él disfrutaba de estos pequeños espectáculos de poder. Le recordaban a Lucía cuál era su lugar. Justo en ese momento, la campana volvió a sonar. Entró un hombre que no encajaba en absoluto con la clientela habitual del modesto café. Vestía un traje de corte impecable, un reloj de oro brillaba discretamente en su muñeca y sus zapatos de cuero italiano parecían demasiado caros para pisar el desgastado suelo de baldosas. Era Adrián Valdepeña, un hombre cuya fortuna se contaba en cifras que la mayoría de la gente solo veía en las películas. Acababa de salir de una reunión insoportable, llena de sonrisas falsas y promesas vacías, y necesitaba un respiro del mundo de apariencias en el que vivía. Vio el primer café que encontró y entró sin pensarlo. Se sentó en una mesa alejada, buscando pasar desapercibido. Desde allí, presenció la escena del hombre corpulento y la camarera silenciosa. Observó la calma con la que ella soportaba la grosería, la dignidad de su postura mientras se retiraba sin una palabra de queja. Había algo en ella que lo intrigó. No era debilidad lo que veía, sino una especie de fuerza tranquila, una resistencia que él no estaba acostumbrado a ver. La gente de su círculo social se desmoronaba por mucho menos. Lucía continuó con su trabajo, moviéndose entre las mesas con una eficiencia silenciosa. Limpiaba las migas, rellenaba las tazas de azúcar, sonreía débilmente a los pocos clientes amables. Para el resto del mundo, era invisible, una pieza más del mobiliario. Pero para Adrián, que la observaba con una curiosidad creciente, ella era la única persona real en esa habitación. Cuando llegó su turno, ella se acercó a su mesa. Sus ojos, de un profundo color miel, se encontraron con los de él por un instante. Eran ojos cansados, pero con una chispa de vida que ninguna humillación había logrado apagar. Adrián pidió un café solo, sin más. Ella asintió y se fue. Mientras esperaba, la escuchó recibir otra reprimenda de su jefe por una supuesta mancha en el mostrador. Ella solo bajó la cabeza y la limpió de nuevo, sin protestar. Adrián sintió una punzada de ira en nombre de ella. Estaba acostumbrado a que la gente se enfrentara, a las luchas de poder, a los gritos. El silencio de ella era más poderoso que cualquier discusión. Cuando Lucía le trajo el café, él le dio las gracias, y la sorpresa en la mirada de ella por ese simple gesto de cortesía lo golpeó. Terminó su café rápidamente, la amargura de la bebida haciendo eco de la amargura que sentía por el trato que ella recibía. Dejó sobre la mesa un billete de valor, muy superior a lo que costaba el café. Era un impulso, una forma torpe de decirle que la veía, que valoraba su trabajo. Se levantó y se dirigió a la puerta. Al salir, escuchó su voz, por primera vez un poco más fuerte que un susurro. «Señor, espere». Se dio la vuelta. Ella corría hacia él con el billete en la mano. «Señor, olvidado su cambio». «Es demasiado». Adrián la miró, y por primera vez, le sonrió. «No, no es demasiado. Quédeselo. Es por el excelente servicio». Antes de que ella pudiera insistir, él salió del café y se perdió en la multitud de la calle, dejando a Lucía de pie, confundida, con un billete en la mano que representaba más de lo que ganaba en una semana. Don Ricardo la miraba con los ojos entrecerrados, la sospecha ya formándose en su mente. Lucía guardó el dinero, pero no era la cantidad lo que le daba vueltas en la cabeza, sino la mirada de aquel hombre. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la había mirado como si fuera inferior, sino como si fuera una persona. Adrián no podía quitarse de la cabeza a la mesera del café. Durante los días siguientes,
La imagen de su tranquila dignidad se superponía a las caras perfectamente maquilladas y las sonrisas calculadas de las mujeres de su entorno. Su novia, Valeria, una modelo cuya principal ocupación era gastar el dinero de Adrián, no paraba de hablar de una subasta de arte a la que debían asistir. Mientras ella describía con entusiasmo los vestidos y las joyas, Adrián solo pensaba en la sencillez del uniforme de Lucía. Movido por un impulso que no comprendía del todo, decidió volver al café El Amanecer. Se dijo a sí mismo que solo era curiosidad, que quería entender qué había detrás de esa fachada de humildad. Cuando entró, el lugar estaba casi vacío. Lucía estaba limpiando una mesa, de espaldas a la puerta. Se movía con una gracia natural, absorta en su tarea. Él se sentó en la misma mesa de la otra vez y esperó. Cuando ella se dio la vuelta y lo vio, una leve sorpresa cruzó su rostro. Se acercó a él, un poco más cohibida que antes. «Buenos días, señor. ¿Desea lo mismo de la otra vez?» Adrián asintió. «Un café solo, por favor. Y, si no es mucha molestia, me gustaría hablar con usted un momento». Lucía lo miró con desconfianza. Su jefe la vigilaba desde el mostrador, y la última vez que un cliente había intentado ser demasiado amable, casi le había costado el puesto. Ella dijo en voz baja: «No creo que sea apropiado, señor. Estoy trabajando». «Entiendo», dijo Adrián rápidamente, «no quiero causarle problemas. Solo quería asegurarme de que se quedó con el dinero el otro día». Lucía asintió, aún sin mirarlo directamente a los ojos. «Sí, señor. Muchas gracias. Pero no era necesario». Adrián insistió: «Para mí sí lo era». Me impresionó su profesionalidad. Mientras ella iba a por su café, el teléfono de Adrián sonó. Era Valeria. Su voz, chillona y exigente, resonó en el silencioso local. «Adrián, querido, ¿dónde estás? Te llevo llamando media hora. La decoradora está aquí y necesita tu aprobación para las cortinas de seda de la biblioteca». Adrián suspiró. «Valeria, estoy ocupado ahora. Elige las que te gusten a ti». Ella protestó: «Pero es tu dinero. Quiero que te guste». Él respondió con un cansancio que no pudo disimular: «Entonces elige las más caras, esas siempre te gustan». Hubo un silencio ofendido al otro lado de la línea antes de que ella colgara. Lucía regresó con el café justo a tiempo para escuchar el final de la conversación. No dijo nada, pero Adrián sintió la necesidad de explicarse, algo que nunca hacía. «Mi novia», dijo él con una media sonrisa. «A veces puede ser intensa». Lucía colocó la taza sobre la mesa y simplemente dijo: «Se nota que la quiere mucho». La respuesta lo descolocó. No era sarcasmo, era una observación sincera. Él se dio cuenta de que había dicho «mi novia» por costumbre, pero la palabra querer se sentía extraña, hueca. Miró a Lucía y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Ella dudó un segundo antes de responder. «Lucía». «Soy Adrián», dijo él, extendiendo la mano. Ella, vacilante, secó la suya en el delantal y le dio un apretón rápido y firme. Fue un contacto breve, pero para Adrián fue más real que todos los besos fríos que le daba Valeria. Empezaron a hablar. Él le hacía preguntas sencillas sobre el café, sobre el barrio. Ella respondía con frases cortas, pero poco a poco fue perdiendo la timidez. Descubrió que tenía un sentido del humor sutil y una forma de ver el mundo simple y directa, sin el cinismo que a él lo rodeaba. Don Ricardo, al ver que la conversación se alargaba, se acercó a la mesa con el ceño fruncido. «Lucía, tienes mesas que limpiar». La interrumpió Adrián con una voz tranquila pero firme. «La señorita está atendiéndome a mí. Si necesita algo, llame a otro empleado». Don Ricardo se quedó helado. Nadie le había hablado así en su propio local. Retrocedió murmurando, lanzándole a Lucía una mirada llena de veneno. Cuando se fue, Lucía bajó la vista, avergonzada. «Lo siento, no debería haber». «No te disculpes», la cortó Adrián. «No has hecho nada malo». Él se quedó un rato más, y por primera vez en años, sintió que estaba teniendo una conversación de verdad, sin agendas ocultas ni intereses de por medio. Cuando se fue, le dejó otra generosa propina. Esta vez, Lucía no intentó devolvérsela. Solo lo miró y dijo: «Gracias, Adrián». Escuchar su nombre en sus labios le produjo una extraña sensación de calidez. Adrián comenzó a visitar el café casi todos los días. A veces solo por 10 minutos, para tomar un café rápido y cruzar un par de palabras con ella. Otras veces, se quedaba más de una hora, inventando excusas para alargar su estancia. Se convirtió en su ritual, su escape de un mundo que cada vez le parecía más falso. Y con cada visita, la fascinación que sentía por la humilde mesera se iba convirtiendo en algo mucho más profundo.
Las visitas diarias de Adrián al café El Amanecer no pasaron desapercibidas. Para Lucía, se convirtieron en pequeños oasis en medio de su agotadora rutina. Adrián era diferente a todos los hombres que había conocido. La escuchaba de verdad, se interesaba por sus pensamientos, por las pequeñas cosas de su vida. Le hablaba de libros que había leído, de lugares que había visitado, no con arrogancia, sino con el deseo genuino de compartir. Lucía, por su parte, le ofrecía a Adrián algo que el dinero no podía comprar: autenticidad. Con ella, no necesitaba ser el millonario, el empresario implacable. Podía ser simplemente Adrián, un hombre cansado de la superficialidad de su vida. Sin embargo, esta naciente amistad empezó a generar problemas. Don Ricardo no veía con buenos ojos la relación entre su empleada y el cliente adinerado. Su mente retorcida no podía concebir una amistad desinteresada. Una tarde, mientras Lucía recogía los platos de una mesa, él la acorraló en la cocina. «Escúchame bien, niña», dijo en un siseo venenoso. «No sé qué te traes con ese ricachón, pero más te vale que no andes cazando fortunas en mi local. Si me entero de que le estás sacando dinero o algo por el estilo, te pongo de patitas en la calle». Los ojos de Lucía se llenaron de indignación. «Don Ricardo, yo nunca haría algo así. Él es solo un cliente amable». El jefe soltó una carcajada desagradable. ¿Amable? Nadie que tiene tanto dinero es amable sin querer algo a cambio. Así que ten cuidado. No quiero escándalos. Lucía se tragó la rabia y la humillación, como siempre. Asintió y volvió al trabajo, pero las palabras de su jefe le dolieron profundamente. ¿Acaso Adrián también pensaría eso de ella? La duda, como una pequeña semilla, comenzó a germinar en su corazón. Por otro lado, el mundo de Adrián también empezaba a reaccionar. Valeria, su novia, notó su cambio de humor, sus ausencias inexplicadas. Contrató a un investigador privado, una táctica que ya había usado antes. En menos de un día, tenía un informe completo sobre las visitas de Adrián a un café de mala muerte en un barrio obrero. La confrontación fue inevitable. Una noche, mientras Adrián se preparaba para una gala benéfica, Valeria entró en su vestidor con una furia helada. ¿Se puede saber qué haces todos los días en ese tugurio? Adrián, anudándose la pajarita, respondió sin mirarla. «Tomo café, Valeria». «¿Qué tiene de malo?». Ella arrojó una carpeta con fotos sobre la cama. «Esto tiene de malo. Fotos tuyas hablando muy animadamente con una camarerucha. ¿Me estás engañando con ella?». Adrián miró las fotos. Eran de él y Lucía, riendo por alguna tontería que él había dicho. Se vio a sí mismo con una expresión de genuina felicidad que no recordaba haber tenido con Valeria en años. Sintió una oleada de asco, no por Lucía, sino por la paranoia y la posesividad de Valeria. «No te estoy engañando. Se llama Lucía y es mi amiga». Valeria soltó una risa histérica. «¿Amiga? ¿Tú? ¿Amigo de una simple mesera? Por favor, Adrián. ¿Qué le puede ofrecer ella que no te ofrezca yo? Te arrastrará a su nivel, te hará parecer un ridículo». La frialdad con la que Valeria despreciaba a Lucía sin siquiera conocerla fue la gota que colmó el vaso para Adrián. «Quizás es precisamente eso lo que busco, Valeria. Alguien que no me ofrezca nada, que no quiera nada de mí. Alguien real». La discusión se agrió. Valeria lo amenazó con el escándalo, con contarle a la prensa sobre su extraño pasatiempo. A Adrián no le importó. Por primera vez, las amenazas de Valeria, que antes lo controlaban, le parecieron vacías y patéticas. La dejó en medio del vestidor, gritando insultos, y se fue. No fue a la gala. Condujo sin rumbo por la ciudad. Sus pensamientos eran un torbellino. La ira hacia Valeria se mezclaba con una creciente necesidad de proteger a Lucía de ese mundo cínico y cruel. Se dio cuenta de que su interés por ella ya no era simple curiosidad. Se estaba enamorando de su fuerza, de su bondad, de la paz que sentía cuando estaba con ella. Decidió que tenía que decírselo, que tenía que ser honesto sobre sus sentimientos. Pero no sabía cómo hacerlo sin que pareciera que era otro millonario caprichoso jugando con los sentimientos de una chica humilde, justo lo que don Ricardo y Valeria pensaban. La situación era un campo de minas emocional, y un paso en falso podría destruirlo todo. El destino, a veces, tiene una forma cruel de forzar las situaciones. Un par de días después de su pelea con Adrián, Valeria decidió tomar el asunto en sus propias manos. Reunió a un grupo de sus amigos, jóvenes ricos y aburridos que disfrutaban del drama ajeno, y los convenció de ir al café El Amanecer. Su plan era simple y malicioso: humillar a Lucía frente a todos para demostrarle a Adrián lo absurdo de su fijación. El grupo entró en el café como una bandada de pájaros exóticos en un gallinero.
Sus ropas de diseñador, sus risas estridentes y su aire de superioridad hicieron que los pocos clientes habituales se sintieran incómodos. Lucía, que estaba atendiendo una mesa, sintió un nudo en el estómago al verlos. Reconoció a Valeria de las revistas de sociedad. Se sentaron ruidosamente en la mesa más grande del local. Lucía se acercó, con la libreta en la mano, su rostro impasible. Valeria la miró de arriba abajo con una sonrisa despectiva. Vaya, vaya, así que esta es la famosa Lucía. Adrián tiene un gusto peculiar. Una de sus amigas añadió, debe ser la novedad. Como ir a un safari. Las risas resonaron en el local. Lucía apretó la mandíbula, pero su voz salió firme. ¿Qué van a tomar? Valeria hizo un gesto de desdén. ¿Tomar? Querida, no creo que aquí tengan nada que nosotras podamos beber. Tráenos agua embotellada, de una marca que conozcamos, si es que tienes. Y asegúrate de que los vasos estén limpios. Dudo que la higiene sea su fuerte. La humillación era pública y calculada. Don Ricardo observaba desde lejos, sin atreverse a intervenir por miedo a ofender a gente tan influyente. Lucía fue a la cocina, respiró hondo para no echarse a llorar de pura impotencia y rabia, y regresó con las botellas de agua. Mientras servía, uno de los amigos de Valeria accidentalmente tropezó con ella, haciendo que la bandeja se tambaleara y un vaso de agua cayera al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El joven exclamó con falsa sorpresa, «¡Uy, qué torpe! Deberías tener más cuidado». Valeria remató, «Es lo que pasa cuando se contrata a gente sin experiencia. Seguro que no duras mucho aquí». Lucía se arrodilló para recoger los cristales, las lágrimas finalmente asomando a sus ojos. Sentía las miradas de todos sobre ella, el peso de su desprecio. Justo en ese momento, la campana de la puerta sonó. Era Adrián. Había decidido ir a ver a Lucía para hablar con ella. Al entrar, la escena lo golpeó como un puñetazo. Vio a Valeria y a sus amigos riéndose, y a Lucía de rodillas en el suelo, recogiendo los pedazos de un vaso roto, intentando ocultar su rostro. Una furia helada, como nunca antes había sentido, se apoderó de él. Caminó directamente hacia la mesa. Su voz, cuando habló, era baja y cortante. ¿Qué demonios estáis haciendo? Valeria se levantó, sorprendida de verlo allí. Adrián, cariño, solo vinimos a conocer tu nuevo lugar favorito. Pero tu amiguita es un poco patosa. Adrián ni siquiera la miró. Se agachó junto a Lucía. Lucía, levanta. Con cuidado, la ayudó a ponerse de pie, apartando sus manos de los cristales rotos. Luego, se volvió hacia Valeria y sus amigos. Su mirada era tan intensa que las risas se congelaron en sus labios. «Fuera», dijo él. «Ahora mismo». Uno de los jóvenes intentó hacerse el valiente. «Oye, ¿no puedes echarnos? Somos clientes». Adrián se acercó a él hasta quedar a centímetros de su cara. «He dicho, fuera de aquí. Os juro que me encargaré personalmente de que vuestros padres pierdan cada contrato que tienen con mi empresa». La amenaza fue tan directa y creíble que el pánico se apoderó del grupo. Se levantaron torpemente, recogiendo sus bolsos y chaquetas, y salieron del café casi corriendo. Valeria fue la última en irse. Le lanzó a Adrián una mirada llena de odio. «Me las pagarás, Adrián. Y tú», le dijo a Lucía con desprecio, «disfrutaré viéndote caer». Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio tenso llenó el local. Don Ricardo se escondió en la trastienda. Los pocos clientes que quedaban miraban la escena con una mezcla de asombro y miedo. Adrián se volvió hacia Lucía. Ella estaba pálida, temblando ligeramente. Él la miró con una ternura y una preocupación que la desarmaron por completo. «¿Estás bien?» Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar. Él vio las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Sin pensarlo, la rodeó con sus brazos en un abrazo protector. Lucía se aferró a él, escondiendo el rostro en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Adrián la sostuvo, sintiendo la fragilidad de su cuerpo y la inmensa fortaleza de su espíritu. En ese momento, supo que haría cualquier cosa por protegerla. Cuando el llanto de Lucía amainó, él le susurró al oído, «Ven, te llevaré a casa. Este lugar no es seguro para ti esta noche». El viaje en el lujoso coche de Adrián fue silencioso. Lucía miraba por la ventanilla las luces de la ciudad pasar como manchas de colores, su mente todavía reviviendo la humillación en el café. Se sentía avergonzada, expuesta y, extrañamente, agradecida. Adrián no intentó llenar el silencio con palabras vacías. Simplemente conducía, dándole el espacio que ella necesitaba.
Cuando llegaron al modesto edificio de apartamentos donde vivía Lucía, él aparcó el coche pero no apagó el motor. Se volvió hacia ella, su rostro serio a la luz de las farolas. Lucía, lo que pasó hoy, lo siento mucho. Es mi culpa. Yo te traje a este mundo, a mi mundo, y es tóxico. Lucía finalmente lo miró. Sus ojos aún estaban enrojecidos, pero su voz era firme. No es tu culpa, Adrián. Esas personas son como son. Tú no las obligaste a ser crueles. Pero yo las traje a tu vida, insistió él, con un tono de autorreproche. Debería haberte protegido mejor. Lucía negó con la cabeza. No necesito que me protejas. Sé cuidarme sola. Lo he hecho toda mi vida. Lo sé, dijo él suavemente. Y eso es lo que más admiro de ti. Pero a veces, hasta la persona más fuerte necesita ayuda. La conversación quedó suspendida en el aire por un momento. La intimidad del coche, el silencio de la noche, crearon una atmósfera en la que las verdades parecían más fáciles de decir. Adrián tomó una respiración profunda y continuó. Lucía, hay algo que necesito que sepas. Mis visitas al café no eran solo por el café. Eran por ti. Desde el primer día que te vi algo en ti, una fuerza, una dignidad que me dejó sin palabras. Lucía sintió su corazón latir más rápido. Escuchaba, pero no se atrevía a ilusionarse. Él continuó, su voz cargada de una emoción que ella nunca antes había escuchado. Estoy harto de mi vida, Lucía. De la falsedad, de la gente que solo me quiere por mi dinero. Contigo me siento real. Me haces querer ser un hombre mejor. Ella lo interrumpió, el miedo a ser herida era más fuerte que la esperanza. Adrián, por favor. Somos de mundos diferentes. Esto no puede funcionar. Lo que dijo Valeria, en parte tiene razón. Yo no encajo en tu vida. ¿Y si no quiero mi vida? ¿Y si quiero una vida diferente? ¿Una donde la bondad y la honestidad importen más que las apariencias? Una vida contigo. El silencio que siguió fue denso. Lucía no sabía qué decir. Todo parecía un sueño, una fantasía imposible. Para romper la tensión, y quizás para poner a prueba la sinceridad de sus palabras, decidió compartir con él una parte de su vida que mantenía celosamente guardada. La razón por la que soporto a don Ricardo, por la que trabajo tantas horas, no es solo por mí. Es por mi hermano, Mateo. Tiene 12 años. Nació con un problema en el corazón. Necesita una operación muy cara, una que nuestra familia no puede permitirse. Cada céntimo que gano, cada humillación que aguanto, es para él. Para que tenga una oportunidad. Mientras hablaba, su voz se quebró. Era la primera vez que compartía esa carga con alguien fuera de su familia. Adrián la escuchaba, su expresión pasando de la ternura a una profunda empatía. No dijo las palabras equivocadas como yo puedo pagarlo. Sabía que eso la ofendería, que heriría su orgullo. En cambio, le tomó la mano con suavidad. Su tacto era cálido y reconfortante. Eres la persona más fuerte que he conocido, Lucía. Tu hermano tiene mucha suerte de tenerte. Sus palabras, simples y sinceras, la conmovieron más que cualquier promesa de dinero. Él no la veía como un proyecto de caridad, sino que respetaba su lucha. En ese momento, la barrera que ella había construido a su alrededor comenzó a derrumbarse. Se dio cuenta de que Adrián no estaba jugando. Veía el dolor en sus ojos, un dolor que reflejaba su propia soledad. Quizás, solo quizás, sus mundos no eran tan diferentes después de todo. Ambos estaban atrapados, de distintas maneras, en vidas que no los hacían felices. Gracias por traerme, dijo ella, retirando su mano suavemente. Necesito descansar. Adrián asintió, comprendiendo. No te preocupes por el trabajo mañana. Hablaré con tu jefe. No, dijo ella con firmeza. No lo hagas. No quiero que piense que necesito que un hombre rico me defienda. Enfrentaré a don Ricardo yo misma. Adrián la miró con renovada admiración. De acuerdo. Pero si me necesitas, llámame. A cualquier hora. Le dio una tarjeta con su número personal. Ella la aceptó y salió del coche. Mientras subía las escaleras hacia su pequeño apartamento, sentía una mezcla de miedo y una extraña y nueva esperanza. El encuentro con Adrián había cambiado algo dentro de ella. Y Adrián, viéndola desaparecer en el edificio, tomó una decisión. No podía simplemente quedarse de brazos cruzados. No podía comprarle una vida nueva, pero tal vez, solo tal vez, podría darle a su hermano la oportunidad que ella tanto anhelaba, y hacerlo de una manera que no destruyera la dignidad que él tanto amaba en ella. Adrián pasó la noche en vela, la historia de Lucía y su hermano Mateo resonando en su mente.
La idea de que una mujer tan increíble tuviera que soportar tanto por la falta de dinero le parecía una injusticia cósmica. Sabía que ofrecerle dinero directamente sería un insulto a su orgullo, a esa misma independencia que lo había cautivado. Tenía que encontrar otra manera. A primera hora de la mañana, movilizó a su equipo de asistentes personales y abogados. La tarea era delicada y requería la máxima discreción. Investigar la condición médica de Mateo, identificar al mejor cirujano cardíaco del país y averiguar el coste total del procedimiento y la recuperación. En cuestión de horas, tenía toda la información. La operación era compleja y costosa, pero totalmente factible. Adrián no lo dudó ni un segundo. Realizó una transferencia a una de sus fundaciones benéficas, con instrucciones específicas de hacer una donación anónima al hospital donde trataban a Mateo, cubriendo la totalidad de los gastos médicos bajo el concepto de un programa de ayuda a pacientes pediátricos. Nadie, y menos Lucía, podría rastrear el origen de los fondos. Se sintió bien, pero una sensación de inquietud persistía. Sabía que esto era solo una parte del problema. Mientras tanto, Lucía se preparaba para el día más difícil. Se vistió con su uniforme, se miró al espejo y respiró hondo. Iba a enfrentar a don Ricardo. No sabía qué pasaría, pero no iba a permitir que la siguiera humillando. Cuando llegó al café, el ambiente era gélido. Don Ricardo la esperaba detrás del mostrador, con el rostro contraído por la ira. En cuanto la vio, señaló la puerta de su pequeña oficina. Lucía entró, sabiendo lo que venía. No te andaré con rodeos, dijo él sin siquiera pedirle que se sentara. Lo de ayer fue un desastre. Me hiciste quedar en ridículo, trajiste problemas a mi negocio. ¿Problemas? Don Ricardo, yo no hice nada. Fueron ellos. Silencio, gritó él, golpeando el escritorio. No me importa quién empezó. Lo que me importa es que ese novio tuyo millonario amenazó a mis clientes. Gente importante. Por tu culpa, he perdido prestigio. Esto no puede seguir así. Estás despedida. La palabra resonó en la pequeña habitación. Lucía se quedó sin aire. A pesar de todo, a pesar del maltrato, ese trabajo era su única fuente de ingresos, la única esperanza para Mateo. Pero, don Ricardo, he trabajado aquí por años, nunca he faltado, nunca he. No me interesa. Recoge tus cosas y lárgate. Y no esperes ninguna recomendación de mi parte. La desesperación la golpeó con la fuerza de una ola. Por favor, deme otra oportunidad. Necesito este trabajo. Su súplica solo pareció alimentar el ego de don Ricardo. Ya es tarde para eso. Deberías haberlo pensado antes de enredarte con gente que no es de tu clase. Fuera. Lucía salió de la oficina sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Se cambió de ropa en el pequeño vestuario, recogió sus pocas pertenencias en una bolsa y salió del café sin mirar atrás. El tintineo de la campana al cerrarse la puerta sonó como una sentencia final. Caminó por las calles sin rumbo, las lágrimas de frustración y miedo nublando su vista. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a conseguir el dinero para Mateo? Se sentía estúpida por haber confiado en Adrián, por haber permitido que su vida se complicara de esa manera. Sentía que había perdido lo poco que tenía por un sueño imposible. Los días siguientes fueron una pesadilla. Buscó trabajo en cada restaurante, en cada cafetería del barrio y de los barrios vecinos. Pero la mala recomendación de don Ricardo, o simplemente la falta de vacantes, la dejaban siempre con las manos vacías. El dinero que tenía ahorrado se agotaba rápidamente. La esperanza se estaba convirtiendo en un lujo que no podía permitirse. Justo cuando estaba a punto de tocar fondo, cuando la desesperación era casi total, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con voz apagada. Era la administradora del hospital. Señorita Lucía, la llamo del Hospital Pediátrico Central. Tengo noticias maravillosas sobre su hermano Mateo. El corazón de Lucía se detuvo. Esperaba lo peor. La administradora continuó, su voz llena de alegría. Hemos recibido una donación muy generosa de un benefactor anónimo. Ha cubierto todos los gastos de la cirugía de Mateo. Podemos programar la operación para la próxima semana. Lucía no podía creer lo que oía. Se tuvo que sentar en el bordillo de la acera para no caerse. ¿Anónimo? ¿Están seguros? Absolutamente. La donación se hizo a través de una fundación y la única condición fue el anonimato total. Estamos muy emocionados. Mateo tendrá su oportunidad. Lucía colgó el teléfono, un torbellino de emociones la sacudía. Alegría, alivio, gratitud y una sospecha abrumadora. Solo había una persona en el mundo que sabía de la situación de Mateo y que tenía los medios para hacer algo así. Adrián. Mientras tanto, Adrián,
Ajeno a que Lucía había sido despedida, se sentía culpable por no haberla contactado. Había querido darle espacio, pero la preocupación lo carcomía. Decidió pasar por su casa. Cuando llegó a su calle, la vio sentada en la acera, con el teléfono en la mano, llorando. Él corrió hacia ella, temiendo lo peor. Lucía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y de una emoción que él no pudo descifrar. Fuiste tú, ¿verdad? Adrián se quedó paralizado. ¿De qué hablas? La operación de mi hermano. El donante anónimo. Fuiste tú. La evidencia en su rostro fue suficiente. No pudo negarlo. La revelación de Adrián flotó en el aire entre ellos, tan pesada y complicada como las vidas que ambos llevaban. Lucía se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia. No tenía que hacer eso, Adrián. No te lo pedí. Sé que no me lo pediste, respondió él. Su voz era una mezcla de defensa y súplica. Lo hice porque quise, porque me importas. Porque tu hermano merece una oportunidad. Porque te importo o porque te doy lástima. Exclamó ella, el dolor y el orgullo herido luchando en su interior. ¿Soy tu proyecto de caridad? ¿La pobre mesera a la que el millonario tiene que rescatar? No, gritó él, frustrado por su incapacidad para hacerle entender. Nunca he pensado eso de ti. Te veo como la mujer más fuerte y admirable que he conocido. Pagué la operación porque podía, y porque la idea de que tú te consumieras en un trabajo miserable por algo que yo podía solucionar en 5 minutos me parecía una locura. Pero esa era mi lucha. Interpuso ella. Era mi responsabilidad. Me quitaste eso. Me hiciste sentir inútil. Adrián dio un paso hacia ella, su mirada intensa. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Quedarme de brazos cruzados viéndote sufrir, sabiendo que tenía el poder de ayudar? ¿Eso me habría convertido en un hombre mejor a tus ojos? Si de verdad te importara, habrías respetado mi orgullo. Adrián, desesperado, le tomó los brazos con suavidad. Lucía, por favor, intenta entender. Vengo de un mundo donde todo se compra y se vende. El dinero es una herramienta, a veces un arma. Por primera vez en mi vida, quería usarlo para algo bueno, para algo que realmente importara. Lo hice por Mateo, sí, pero también lo hice por mí. Necesitaba demostrarme a mí mismo que mi fortuna podía servir para algo más que comprar yates y cortinas de seda. Sus palabras la golpearon. Vio la sinceridad en su rostro, el tormento en sus ojos. Su ira comenzó a disiparse, reemplazada por una confusa mezcla de gratitud y tristeza. Se soltó de él y se dio la vuelta, dándole la espalda. Don Ricardo me despidió, dijo en voz baja. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Por qué? Por lo que pasó con Valeria. Dijo que le traje problemas a su negocio. La culpa lo inundó. Todo era un desastre. En su intento por ayudar, solo había empeorado las cosas para ella. Esto es mi culpa, Lucía. Lo arreglaré. Hablaré con él. Lo obligaré a recontratarte. No, dijo ella, volviéndose para mirarlo de nuevo. Ya no quiero trabajar allí. No quiero volver a ese lugar nunca más. Pero no tengo nada, Adrián. No tengo trabajo, no tengo dinero. Y ahora tengo una deuda contigo que nunca podré pagar. No es una deuda, insistió él. Fue un regalo. Ella negó con la cabeza. No puedo aceptarlo así. La tensión entre ellos era palpable. Era el choque de dos mundos, de dos formas de entender la vida. Para él, el dinero era una solución. Para ella, era una fuente de independencia que acababa de perder. Fue entonces cuando Adrián se dio cuenta de que tenía que cambiar de estrategia. No podía imponer su ayuda. Tenía que encontrar una forma de colaborar con ella, de empoderarla en lugar de rescatarla. Escucha, dijo él, cambiando el tono. Olvida lo de la operación por un momento. Eso ya está hecho. Hablemos de ti, de tu futuro. Has perdido tu trabajo por mi culpa, y eso sí es mi responsabilidad. Déjame ayudarte a encontrar otro. O mejor aún, déjame ayudarte a construir algo tuyo. Ella lo miró con escepticismo. ¿Construir qué? No tengo nada. Adrián sonrió por primera vez. Tienes más de lo que crees. Tienes talento, tienes fuerza y tienes integridad. Cualidades que valen más que todo mi dinero. En ese momento, en medio de la calle, con el corazón roto y el futuro incierto, algo en la mirada de Adrián le dio a Lucía una pequeña chispa de esperanza. La discusión no había terminado, pero se había transformado. Ya no era una pelea sobre el orgullo herido, sino el comienzo de una conversación sobre un futuro que, tal vez, podrían construir juntos. Adrián continuó, su voz llena de una nueva convicción. Confieso mis sentimientos por ti, Lucía. Lo que siento no es lástima,
Es admiración profunda. Me he enamorado de la mujer que soportaba humillaciones con la cabeza alta para salvar a su hermano. Me he enamorado de tu espíritu inquebrantable. Lo que hice por Mateo, lo hice porque cuando te quiero a ti, quiero a toda tu vida, y él es la parte más importante de ella. Sus palabras finalmente derribaron el último muro de defensa de Lucía. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de rabia ni de tristeza. Eran de comprensión. Vio al hombre detrás del millonario, un hombre solitario que buscaba desesperadamente algo real, algo por lo que luchar. Y se dio cuenta de que, a su manera torpe, estaba intentando luchar por ella. El aire entre ellos se suavizó. La tormenta emocional había pasado, dejando tras de sí una calma frágil pero sincera. Lucía, por primera vez, se permitió ver más allá de su orgullo herido y observar al hombre que tenía delante. Vio su vulnerabilidad, su deseo genuino de conectar con ella, y comprendió que su gesto, aunque torpe, no había nacido de la arrogancia, sino del afecto. «Lo siento», susurró ella. «Fui injusta contigo». Estaba asustada. Adrián negó con la cabeza. «No, yo fui el torpe. Debería haber hablado contigo primero». Se sentaron en los escalones de la entrada del edificio de Lucía, el sol de la tarde comenzando a descender y tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La ciudad seguía su ritmo frenético a su alrededor, pero ellos estaban en su propia burbuja, redefiniendo las reglas de su relación. Adrián retomó la idea que había lanzado antes. «En serio, Lucía, pensemos en tu futuro. ¿Qué le gustaría hacer si el dinero no fuera un problema? Si pudieras elegir cualquier cosa». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso nunca. Su vida siempre había consistido en sobrevivir, en apagar fuegos, en luchar por el siguiente día. El concepto de elegir un futuro le era ajeno. «No lo sé», confesó honestamente. «Nunca he tenido tiempo de pensar en eso». Él la animó. «Piénsalo ahora. ¿Hay algo que te apasione? ¿Algo que te guste hacer?» Ella se quedó pensativa por un largo rato, buscando en los rincones de su mente algo más allá de las bandejas y las tazas de café. Entonces, un pequeño recuerdo afloró. «Bueno», dijo tímidamente, «me gusta cocinar. Cuando era pequeña, ayudaba a mi abuela en la cocina. Ella decía que yo tenía manos de ángel para los guisos. Hacíamos platos sencillos, comida casera, pero llenos de sabor». Una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez en días. Era lo único que me hacía olvidar los problemas. A Adrián se le iluminaron los ojos. «Eso es. Cocinar. Lucía, eso es un talento maravilloso. ¿Has pensado alguna vez en tener tu propio restaurante?» Ella soltó una risa amarga. «¿Un restaurante? Adrián, por favor, sé realista. Para eso se necesita dinero, experiencia, contactos. Yo no tengo nada de eso». Él le tomó la mano. «Tienes lo más importante, la pasión y el talento. El resto, lo podemos conseguir». Su propuesta fue audaz y directa. «Quiero ser tu socio, Lucía. No tu benefactor, tu socio. Yo pongo el capital, los recursos, y tú pones el alma, las recetas de tu abuela. Crearemos un negocio juntos, 50-50. Sería tu proyecto, tu visión. Yo solo sería el inversor silencioso que te apoya». Lucía estaba abrumada. La idea era tan grande, tan fuera de su alcance, que le costaba procesarla. «Pero, Adrián, yo no sé nada de negocios. No sabría por dónde empezar». «Para eso estoy yo», dijo él con entusiasmo. «Te conseguiré los mejores asesores, te ayudaremos con el plan de negocio, con la búsqueda del local, con todo. Pero la decisión final, el menú, la decoración, el nombre del lugar, todo eso será tuyo. Quiero que el mundo pruebe la comida que te hacía feliz cuando eras niña». La propuesta era tentadora, pero el miedo a fracasar era inmenso. «¿Y si no funciona? ¿Y si pierdes todo tu dinero por mi culpa?» Adrián la miró fijamente. «Lucía, he perdido dinero en inversiones mucho más estúpidas y con gente en la que confiaba mucho menos. Invertir en ti es la apuesta más segura que he hecho en mi vida. Porque no estoy apostando a un negocio, estoy apostando a tu fortaleza». La sinceridad y la fe que él depositaba en ella eran un bálsamo para su alma herida. Durante años, solo había escuchado críticas y órdenes. Que alguien viera potencial en ella, que creyera en ella de esa manera, era revolucionario. Se pasó los días siguientes debatiendo internamente. Por un lado, estaba el miedo paralizante al fracaso y a la dependencia. Por otro, estaba la oportunidad única de construir algo propio, de dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirse en la arquitecta de su propio destino. Adrián fue paciente. No la presionó. Simplemente estaba ahí,
respondiendo a sus preguntas, disipando sus dudas, mostrándole con hechos que su oferta era seria. La llevó a ver posibles locales. Le presentó a un amable asesor financiero que le explicó los conceptos básicos en un lenguaje sencillo. Poco a poco, el sueño empezó a tomar forma en la mente de Lucía. Dejó de verlo como el plan de Adrián y empezó a visualizarlo como su propio proyecto. Una tarde, mientras miraban un pequeño local esquinero con grandes ventanales en un barrio con encanto, Lucía se volvió hacia Adrián y le dijo con una voz que ya no temblaba: «De acuerdo. Lo haré». Una sonrisa de pura alegría se extendió por el rostro de Adrián. Sabía que no iba a ser fácil, pero ese sí era el comienzo de todo. No solo de un negocio, sino de una nueva vida para ambos, una vida que construirían juntos, ladrillo a ladrillo, como socios, como iguales. La noticia de la exitosa operación de Mateo fue el combustible que Lucía necesitaba para lanzarse de lleno a su nuevo proyecto. Ver a su hermano recuperándose, con un futuro saludable por delante, la liberó de la carga que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Ahora, por primera vez, podía permitirse soñar por sí misma. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Lucía demostró tener una capacidad de trabajo y un instinto para los negocios que sorprendieron incluso a Adrián. Se sumergió en el aprendizaje, devorando libros sobre gestión de restaurantes, asistiendo a cursos de cocina para perfeccionar su técnica y pasando horas interminables probando y refinando las recetas de su abuela. Adrián cumplió su promesa de ser un socio silencioso, pero su apoyo fue incondicional. Manejó toda la burocracia, las licencias y las finanzas, liberando a Lucía para que se concentrara en la parte creativa. Sin embargo, lo más importante que le dio no fue su dinero, sino su confianza. Cada vez que Lucía dudaba de sí misma, él estaba allí para recordarle su fortaleza. No era el millonario rescatando a la damisela, era un hombre apoyando a la mujer que amaba alcanzar su máximo potencial. Su relación floreció en medio del caos de la construcción y la planificación. Pasaban los días entre muestras de azulejos y entrevistas a proveedores, y las noches compartiendo cenas sencillas en el pequeño apartamento de Lucía, donde ella le preparaba platos que no estaban en ningún menú de lujo, pero que para Adrián sabían a hogar. Descubrieron que, a pesar de sus orígenes tan diferentes, compartían los mismos valores fundamentales: la lealtad, la honestidad y el deseo de una vida con propósito. Adrián se alejó cada vez más de su antiguo círculo social. Las fiestas ostentosas y las conversaciones vacías le parecían ahora más insípidas que nunca. Encontraba más alegría en ayudar a Lucía a elegir el color de los manteles que en cerrar un trato millonario. Lucía eligió un nombre para el restaurante que lo resumía todo: la fortaleza. No era solo un nombre, era una declaración. Era un homenaje a su propia resiliencia y a la de todas las personas que, como ella, luchaban cada día en silencio. El día de la inauguración, Lucía estaba de pie en medio del local, un espacio cálido y acogedor decorado con un estilo rústico y elegante. El aroma a pan recién horneado y a guiso casero llenaba el aire. Estaba nerviosa, pero también inmensamente orgullosa. Miró su reflejo en uno de los ventanales. Ya no veía a la mesera tímida y humillada, sino a una mujer segura de sí misma, a una empresaria. Adrián se acercó a ella y le entregó un pequeño paquete. «Es para ti». Ella lo abrió. Dentro había un sencillo delantal de lino con el logo del restaurante bordado y una palabra debajo: Chef. Las lágrimas asomaron a los ojos de Lucía. Lo abrazó con fuerza. «Gracias, Adrián. Por todo. Por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía». Él le devolvió el abrazo. «Gracias a ti, Lucía. Por enseñarme lo que de verdad importa». La fortaleza fue un éxito desde la primera noche. La gente del barrio y de más allá acudía atraída por la promesa de comida auténtica, hecha con amor. Los críticos gastronómicos elogiaron la sencillez y la profundidad de los sabores, destacando que el restaurante tenía alma. Lucía era el corazón del lugar. Se movía entre la cocina y el comedor, saludando a los clientes, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Su humildad seguía allí, pero ahora estaba acompañada de una confianza radiante. Una noche, un par de meses después de la apertura, mientras el restaurante bullía de actividad, una figura familiar entró por la puerta. Era Valeria. Se veía diferente, menos arrogante, con una sombra de tristeza en la mirada. Vio a Adrián sentado en una mesa del rincón, observando a Lucía con una sonrisa de puro orgullo. Se acercó a él. «Adrián», dijo en voz baja, «necesitaba ver esto con mis propios ojos». Él la miró sin rencor. «Valeria». Ella observó el restaurante, la felicidad palpable en el ambiente. «Veo que tenías razón», dijo ella. Esto es real.
Le hiciste mucho daño a Lucía, dijo él con calma. Valeria asintió, sus ojos se humedecieron. Lo sé, estaba celosa. No de ella, sino de lo que ella te hacía sentir. De la felicidad que yo nunca pude darte. Me alegro por ti, Adrián. De verdad. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Adrián pensativo. Su pasado ya no tenía poder sobre él. Al final de la noche, cuando el último cliente se había ido, Lucía y Adrián se sentaron juntos en una de las mesas, compartiendo una copa de vino. Estaban cansados pero felices. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Adrián. ¿Te acuerdas del primer día que entraste en el café? ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió él. Entré buscando un refugio y te encontré a ti. Y yo, dijo ella, pensaba que era solo otro cliente rico y arrogante. Ambos rieron, se miraron, y en esa mirada estaba todo el camino que habían recorrido. La humildad de Lucía no solo había conmovido a un millonario, le había mostrado un camino hacia la redención y la felicidad verdadera. Y la fe de Adrián no solo había ayudado a Lucía a construir un negocio, la había ayudado a reconstruir su vida y a encontrar su propia fortaleza. Juntos, en el corazón de su pequeño restaurante, habían descubierto que el amor más grande no es el que rescata, sino el que inspira a crecer.